Las mediciones en cadera, chicos, son muy importantes debido a que me permiten saber la condición de esta cadera, ya sea por una reducción del espacio articular, un aumento, la angulación que nosotros encontramos, etc. Una condición muy frecuente en recién nacidos es la displasia del desarrollo de la cadera. ¿Qué es una displasia? Va a ser una alteración del crecimiento de una de las estructuras anatómicas que van a formar parte de la articulación coxofemoral. Puede ser el acetábulo, puede ser el fémur o alguna, específicamente estas, pero también se van a llegar a alterar algunos elementos articulares como la cápsula articular, como el ligamento, el labrum, todas estas estructuras que conforman a la articulación, pues pueden llegar a deformarse. Entonces, no sé si ya habían oído hablar acerca de la luxación congénita de cadera, que ya no se nombra así, sino que ya es displasia del desarrollo de la cadera. Y bueno, les mencionaba, es una alteración. Esta alteración en un futuro puede dar grandes complicaciones. Una mamá o un padre de familia, ¿cómo se da cuenta que su hijo tiene una displasia del desarrollo de la cadera? Cuando no comienza a cumplir con estos hitos de desarrollo. Entonces, por ejemplo, es decir, el niño cuando gatea lo hace raro. Cuando ya empieza a caminar, como que también lo hace raro. ¿No? Los papás van a decir o van a emplear la palabra raro o que cojean o que claudican. En realidad, un niño que tiene una displasia del desarrollo de la cadera y que empieza a gatear y que empieza el proceso de la marcha, lo va a hacer de forma claudicante. Entonces el papá siempre va a referir que algo raro pasa con su hijo. Entonces, si no se atiende esto, realmente implica problemas en un futuro para esa articulación de la cadera. Háblese de que puede haber un problema avascular y con el tiempo una necrosis. Y pues alteración de la marcha. Entonces, sin embargo, bueno, pues se les da un seguimiento cuando son recién nacidos para que, pues, no sé, por ejemplo, los pliegues glúteos sean iguales. Siempre les dicen a las mamás que chequen que cuando les cambien el pañal no haya crepitación y demás. Entonces, cuando se sospecha que hay una displasia del desarrollo de la cadera, pues en la parte clínica hay pruebas ortopédicas que nos ayudan a determinarlo. Está pues la de Barlow, de Ortolani, que esas en algún momento las van a llegar a ver, pero también de forma, digamos, imagenológica podemos darnos cuenta si un niño tiene una displasia del desarrollo de la cadera. Hablando de estudios de imagen, es ideal que durante los primeros meses se dé un seguimiento mediante ecografías y una vez que el niño siga, digamos, vaya creciendo, háblese de los primeros meses de vida, entonces ya se puede sacar una radiografía para dar el seguimiento. Sin embargo, pues lo más óptimo es el ultrasonido. Pero bueno, como estamos hablando acerca de radiografía, pues hoy vamos a hablar acerca de qué mediciones necesitamos hacer o conocer para poder determinar cuándo hay una displasia del desarrollo de la cadera. Y bien, tenemos tres líneas que nosotros vamos a marcar para poder determinar este problema. Una de ellas es la línea de Hill-Henreiner, que es una línea horizontal. Va a ser una línea horizontal, chicos, que va a pasar a través de los cartílagos trirradiados. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿cuáles son los cartílagos trirradiados? Bueno, recuerden que este hueso es el hueso ilíaco, tenemos al pubis y al isquion, que al final me van a dar uno solo. Entonces, en donde digamos, el punto donde se llegan a unir estos tres huesos van a ser en el acetábulo y de hecho estos tres huesos pues me van a formar al acetábulo. Entonces la línea, digamos que el cartílago trirradiado sería en esta parte donde vendría estando el fondo del acetábulo, porque es ahí donde vamos a encontrar pues este cartílago trirradiado. Entonces vamos a marcar esta línea horizontal que va a pasar de forma bilateral
Aquí, chicos, para poderlo determinar, se va a sacar una radiografía AP de la pelvis. Ajá, es decir, no solamente del lado derecho, del lado izquierdo. Necesitamos tener a los dos hemicuerpos. Entonces, la línea, les digo, de Hill-Reiners se va a trazar, tiene que pasar por estos cartílagos trirradiados. Y entonces aquí veo que aquí está el cartílago trirradiado de este lado, aquí está del otro lado, entonces yo simplemente prolongo la línea que pase por estos dos puntos. Voy a tener otra que va a ser la línea de Perkins. La línea de Perkins va a ser una línea vertical. Esta, cuando la tracemos, pues va a quedar perpendicular a la línea de Hill-Reiner y va a ir del borde externo del acetábulo. Recuerden que tiene un borde interno y tiene un borde externo, entonces va a ir del borde externo del acetábulo al borde externo del contralateral. Ajá. Entonces, pues aquí tenemos, aquí tenemos uno. Aquí está el borde externo, trazo la línea del contralateral. Y bueno, entonces aquí me formaron cuadrantes. Si ven, si yo pudiera trazar una línea aquí para delimitar una hemipelvis de la otra, voy a tener cuadrantes, ¿sí? Entonces, lo ideal es que, o cuando un niño, digamos que tiene bien sus caderas o el desarrollo de sus caderas, esta cabeza del fémur tendría que quedar en el cuadrante inferomedial. Les digo, se forman cuadrantes, tengo al cuadrante superolateral, superomedial, cuadrante inferolateral, inferomedial. Entonces, para poder decir que no hay ningún problema a nivel de cadera, esa cabecita del fémur tendría que estar en el cuadrante inferomedial. Cuando esta cabecita quedó en el cuadrante en cualquiera de los cuadrantes antes mencionados, quiere decir que hay una displasia de cadera. Y ya con esto ya podemos determinar pues que sí hay un problema. Entonces, hay otra línea que va a ser la línea de inclinación acetabular, que va a estar formado por va a ser un ángulo que va a estar formado por la intersección de una línea que va a unir el extremo medial y el extremo lateral de este acetábulo. Entonces, ubico estos dos puntos, extremo medial, extremo lateral, trazo una línea que se va a intersectar junto con la línea de Hill-Reiners y entonces me va a dar una angulación. Esta angulación lo que me permite saber es qué tan buen pronóstico puedo llegar a tener si hay una displasia de cadera. Entonces, con que yo tenga, yo solamente teniendo estas dos líneas, la línea de Hill-Reiner y la línea de Perkins, puedo yo determinar si hay una displasia del desarrollo de la cadera. Y con esta línea de inclinación acetabular, yo puedo determinar qué tan buen pronóstico tiene esa displasia. Entonces, aquí tenemos un estudio radiográfico de una pelvis y puedo observar la del lado derecho como la del lado izquierdo y bueno, podemos aquí observar que está en desarrollo. Esto solamente aplica para cuando no están bien osificadas las estructuras, ¿no? Entonces, o sea, en los primeros años de vida. Aquí está la línea de Hill-Reiner. Recuerden que tienen que pasar por donde está el cartílago trirradiado, trazo estos dos puntos, los uno y prolongo la línea. Ajá. Y la línea de Perkins, que dijimos que es una línea que va a pasar o que va a atravesar a la Hill-Reiner y va a ser perpendicular y que tiene que pasar por el borde externo del acetábulo. Entonces, si la cabeza femoral quedó en el cuadrante inferomedial, quiere decir que todo está bien. Y aquí podemos observar que las dos cabezas femorales quedaron en el cuadrante inferomedial, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Eso quiere decir que no hay luxación, no hay displasia de cadera, del desarrollo de la cadera. Ahora aquí nosotros tenemos
la línea de inclinación. Esta línea de inclinación, cuando no hay una displasia del desarrollo de la cadera, lo que me indica es qué tan bien va el desarrollo de este acetábulo, ¿no? Entonces, ya en las copias de mediciones tienen la angulación normal que debe de tener. Entonces, que corresponde a 30 grados. Entonces, pero vamos a ver ahora en esta otra imagen, vamos a trazarla y bueno, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, mencionamos que teníamos que trazar una línea que pasara por el cartílago triirradiado, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, aquí a este nivel estaría pasando ese cartílago y a este otro nivel. Para que puedan observarlo mucho mejor, ahorita lo vamos a hacer más grueso. Y esto es para que no haya dudas a la hora de que ustedes estén trazando sus líneas. Ahí está. Entonces voy a trazar otra línea en donde, pero ahora voy a trazar la línea de Perkins. Entonces dijimos que esa va del borde externo del acetábulo. Y el borde externo vendría quedando a ese nivel. Lo vamos a hacer más grueso para que se pueda observar mucho mejor. Y entonces, pues vamos a trazarla del lado contralateral. Y aquí voy a tener, ya puede llegar a pasar esto, chicos. Puede llegar a pasar que aquí, por ejemplo, no se alcance a observar el borde externo. Entonces, aquí quedaría. Si yo sé ubicar bien las estructuras, de hecho este nos quedó hasta un poquito, este tendría que estar aquí. Ahí está el borde externo y este es lo que les digo. Cuando ya hay una, ¿esto por qué puede llegar a pasar? Ya habíamos dicho que cuando ya hay una displasia, puede llegar a haber una deformación tanto del acetábulo como en la cabeza femoral. Entonces hay que tener cuidado. Sin embargo, pues obviamente aquí quedaría el borde externo de la cadera. Entonces yo prolongo la línea. No puede ser acá porque acá ya tengo otras estructuras, entonces ahí está. ¿Y qué pasó, chicos? Aquí de este lado, que es el lado derecho, tengo a la cabeza femoral en el cuadrante inferolateral. Sin embargo, del lado izquierdo, esa cabeza femoral ya ocupa en su mayoría el cuadrante inferolateral. Eso quiere decir que hay una displasia en el desarrollo de la cadera del lado izquierdo. Es así como radiológicamente nosotros lo determinamos. Ahora, si yo quiero trazar el ángulo de inclinación, ya determinamos que sí existe una displasia del desarrollo de la cadera. Bueno, ahora quiero saber qué tan buen pronóstico tiene esto. Pues vamos a tomar el índice, la línea acetabular. Entonces la vamos a trazar, la vamos a hacer más gruesa para que se logre observar. Entonces yo tendría que medir esta angulación. Esta angulación de aquí yo la tendría que medir. Y bueno, vamos a trazarla del lado contrario. Que vendría siendo, acuérdense que va del extremo medial al extremo lateral, se prolonga la línea y ahí la tenemos. La vamos a hacer más gruesa para que la logren identificar. Entonces yo tendría que tomar la angulación de esta línea de aquí. Entonces habíamos mencionado que esa línea, la línea acetabular, me va a decir o me va a permitir ver cómo se está desarrollando el acetábulo. Entonces, dijimos que los valores normales serían 30 aproximadamente al nacimiento,
34 grados durante los primeros 6 meses y de 39 grados a los 10 meses al año y de 42 grados en adultos. Eso es lo que nos permite, les digo, ver cómo se está comportando esa estructura acetabular. Y en la displasia del desarrollo de la cadera, pues les digo, lo que nos permite identificar es qué tan buen pronóstico va a tener. Esto también nos ayuda a determinar si va a ser un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador pues sería la órtesis de Pavlik, la que mencionábamos hace rato, en donde pues el paciente tiene que estar en cierta posición. Entonces, radiológicamente así se determina cuando hay una displasia del desarrollo de la cadera.